Y amigos de YouTube, en esta tarde, en este día, traemos un nuevo estudio bíblico y el nombre de este estudio bíblico es quizás muy controversial, pero espero que pueda aclarar tu vida, aclarar sus corazones. El título es La verdadera religión. ¿A qué se refiere la Biblia cuando una religión es auténtica, es verdadera? Y esto lo quiero ilustrar con la Escritura, lo quiero mostrar por las Escrituras, qué es lo que es la verdadera religión. A qué Dios le llama una religión auténtica, genuina, verdadera. Y para eso voy a ir al libro de Santiago, el capítulo 1, el versículo 26. Santiago, capítulo 1, versículo 26. Y dice así: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Primeramente quiero aclarar qué es lo que significa la palabra religión en la Biblia. Es una palabra que tú has escuchado mucho. La palabra religión tiene que ver con ceremonia. Es una palabra griega que se leería treskeia y significa ceremonia, significa forma, adoración, ritual, observación, reglas religiosas. O sea, dicho de otro modo, cada religión, cada creencia dentro de sí tiene una ceremonia. Nosotros los cristianos evangélicos participamos de lo que se llama un culto. En ese culto hay alabanza, hay un esquema, hay una palabra, hay un momento de la ofrenda, hay un momento de dar las gracias y todo un esquema, toda una ceremonia que nosotros participamos por regla general todos los días domingos. Eso sería como la religión, la ceremonia. Eso significa la religión, el ritual, para que usted me entienda. Pero ahora la Biblia dice que si ese ritual o esa ceremonia o eso de ir todos los domingos a la iglesia y estar sentado en una banca, cantar, escuchar una palabra, si todo eso que hacemos todos los que creemos en Cristo no va acompañado de un cambio en tu persona, dice la Biblia que la religión del tal es vana. Y esta palabra vana en el original griego se traduce como vacía o inútil. ¿Qué significa esto? Que Dios no solamente quiere que nosotros participemos de un ritual o una ceremonia en la iglesia. Dios no quiere solamente que vayamos todos los domingos a cantar o a escuchar una palabra, sino que Dios lo que realmente quiere es que eso vaya acompañado de una transformación interna, de una transformación en la vida de la persona. Porque si hay algo que promete el cristianismo, es una transformación. Entonces uno podría decir: yo voy a ser cristiano para participar del culto de los días domingos. Voy a tocar en la música, como yo en lo personal lo hago. Yo participo de la música en la iglesia, de la ceremonia, del culto. Y bueno, cada iglesia, de las múltiples iglesias que hay, tienen una ceremonia. Y uno puede pensar, bueno, ser cristiano es ir los domingos a la iglesia. Es solamente eso. Y no digo que eso sea malo, sino que es parte de ser cristiano. Congregarse, participar en un culto, cantar, adorar, todo eso es parte del culto cristiano. Pero Dios siempre va más allá en las cosas. Y Él dice: yo no quiero solamente que la fe en mí esté basada en lo externo, en lo que tú haces externamente, sino que quiero que sea algo que transforme tu interior. Por eso acá la palabra dice que el que se cree religioso, si no refrena su lengua, la religión del tal es vana. O sea, si tu fe no influye en lo que tú hablas, en lo que tú sientes, en tu comportamiento, la Biblia dice que es una religión vana, es una religión vacía que no te va a llenar. A lo que me refiero es que
si tú vas a la iglesia y participas de un culto y eso no transforma tu vida, lo vas a sentir como vacío, lo vas a sentir como sin sentido. ¿Para qué voy a la iglesia? ¿Para qué me reúno si esto no está influyendo en mi vida? Y Dios verdaderamente quiere influir en nuestra vida, quiere provocar un cambio. Acá este texto que acabo de leer está en un contexto, y en ese contexto habla de ser hacedor de la palabra. La Biblia dice que leer este libro o estudiarlo como lo estamos haciendo nosotros y no llevarlo a la práctica ni dejar que influya en nuestras vidas, la Biblia lo compara como a verse delante de un espejo, mirar como uno está y permanecer igual. Es como que tú te levantes en la mañana y te mires en el espejo que estás un poco desarreglado, que estás un poco chascón, y te mires al espejo, ves que hay cosas que arreglar y no las arregles, sino que sigas tu vida. Entonces, la religión es mirarse un espejo, pero no solamente basta con eso, tiene que haber un cambio. ¿De qué serviría que tú te veas en un espejo si lo que tú ves no lo vas a transformar? Entonces la Biblia habla no solamente de algo que sucede en lo externo, sino que también sucede en lo interno. Mira lo que dice Romanos, voy a ir a la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 2, versículo 28, donde Pablo lo aclara de una manera aún más profunda. Romanos capítulo 2, versículo 28. Y dice así: pues no es judío el que lo es exteriormente. Mira lo que dice Pablo. Pablo era un fariseo judío y él dice, no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión lo que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, no del espíritu y no de la letra. Mira, vamos a ir como desglosando esto. Los judíos tienen una costumbre que fue una costumbre que Dios se las dio a ellos, que es la circuncisión. La circuncisión es una señal en la carne, es una marca en la carne del varón que representa pureza y que representa la identidad de un pueblo y que representa también una consagración hacia Dios. Eso representa la circuncisión. Pero aquí Pablo dice que eso no sirve de nada, ser una persona circuncidada, si no provoca un cambio en lo interior, en el interior de la persona. Entonces acá Pablo dice, no es judío el que lo es exteriormente, sino que judío o israelita es el que lo es en el interior, el que es espiritualmente judío. Fíjate que en los tiempos de Jesús muchas personas que eran del pueblo de Israel querían matar a Jesús, querían darle muerte. Y ellos decían, nosotros somos hijos de Abraham, nosotros somos circuncidados. Y él les decía, ustedes son hijos del diablo, porque teniendo la fachada de israelita, me quieren dar muerte, me quieren matar. Pero ellos confiaban mucho en la ceremonia, en el ritual, en que estaban circuncidados, en que por su sangre corría la sangre de Abraham. Pero Dios dice que la verdadera fe va mucho más allá de esas cosas externas. Por eso Pablo hace alusión a la circuncisión, porque los judíos tienen mucha confianza en eso. Pero él dice, no, el verdadero judío lo es interiormente, no exteriormente. Y yo creo que toda persona que se acerca a Dios desea un cambio no solamente exterior o participar de una ceremonia. Y quiero enfatizar esto, no estoy diciendo que nada de eso sea malo. Ir a un culto, participar en una iglesia, ser miembro de una congregación, son cosas esenciales en el cristianismo. La iglesia es un cuerpo donde nos reunimos, nos congregamos. Pero si ese participar en una comunidad o en una congregación o las actividades de la iglesia no provocan un cambio interior, nos estamos engañando
Nos estamos mirando al espejo sin que haya un cambio dentro de nosotros. Y Dios, si hay algo que caracteriza a la verdadera religión o al cristianismo, es que tiene que ver con el corazón. Tiene que ver con lo interno, no solo con lo externo. Mira lo que Dios le dijo a Jeremías, hablando de este mismo tema. Jeremías 4:4, el profeta le hablaba también al pueblo, le decía algo muy parecido a lo que dijo Pablo. Jeremías capítulo 4, versículo 4. Y Dios le decía: circuncidaos al Señor y quitad el prepucio de vuestro corazón, haciendo alusión a la circuncisión. Varones de Judá y moradores de Jerusalén. Dice: circuncidaos en vuestro corazón. Quitad el prepucio de vuestro corazón. O sea, si la fe en Dios no toca el corazón, si la fe en Dios no provoca una marca en el corazón, porque la circuncisión era una marca, se hacía una herida en la carne. Pero si tu fe en Dios solamente provoca una herida en la carne, pero no provoca una señal, una marca en el corazón, es una fe vana, es una fe vacía. Todos los que hemos creído en Cristo de corazón y nos hemos acercado a Él, si hay algo que ha provocado la fe en Dios, es una marca en el corazón. Es una señal en el corazón, es un impacto dentro de nuestro corazón. Yo cuando conocí a Cristo, si algo que me impactó de Él fue su amor, su misericordia. Lo vi crucificado en una cruz por mis pecados. Y eso no solamente tocó mi intelecto, no solamente tocó mi conducta externa, sino que me tocó el corazón, impactó mi corazón. Y si hay algo que tiene el verdadero cristianismo es que toca el corazón, impacta la vida de una persona, impacta el interior de una persona, impacta su conducta, su manera de pensar, su manera de sentir, su manera de tratar a los demás. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Mira lo que le decía Jesucristo a los fariseos, a los religiosos de ese tiempo. Mateo capítulo 23, versículo 24. Mateo capítulo 23, versículo 24. Mira lo que dice. Y le decía a los que estaban dirigiendo la sinagoga o la religión judía. Guías, le decía, ciegos. Los llamaba ciegos. Y hay una expresión que a mí me llama mucho la atención, que coláis el mosquito y os tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, le decía el Señor a los religiosos, porque limpiáis lo de fuera del vaso o del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. O sea, la religión de ellos solamente tocaba lo externo, la apariencia, pero no tocaba lo interno. Y después le decía: fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y lo del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Y aquí está hablando de lo que hace Cristo. Cristo primero limpia a la persona por dentro, le limpia el corazón, le limpia el alma, le limpia los pensamientos, le limpia la mente. Y una vez que Él provoca esta limpieza interior, comienza eso a influir en su conducta exterior. Comienza a provocar un cambio en las conductas externas, en lo que Él hace en su comportamiento diario. Ahora me llamó la atención esta expresión, colar el mosquito y tragar el camello. Yo digo, debe ser una expresión histórica, debe tener un contexto histórico, porque Jesús se lo dijo a los judíos. Y fíjate que los judíos, de acuerdo a la ley mosaica, consideraban a los mosquitos, a estos bichitos, y a los camellos como animales impuros. Los consideraban ellos, a los mosquitos y a los camellos los consideraban animales impuros. Y ellos ponían unos filtros en sus bebidas, unas telas, para que colara cualquier mosquito que se quisiera meter a lo que ellos estaban bebiendo. ¿Te das cuenta? Dice que ellos ponían un filtro en sus bebidas como una tela fina para evitar tragar accidentalmente un insecto impuro como un mosquito.
¿Por qué lo hacían eso? Porque los mosquitos eran considerados insectos que eran impuros para ellos. Entonces no podía ser que estuvieran tomando un vaso de algo y hubiera un mosquito, eso era impuro. Entonces ponían un filtro para que los mosquitos no se metieran a la bebida. Pero Jesús les decía, ustedes cuelan eso, ustedes cuelan el mosquito, pero se tragan el camello. O sea, como que trató de decirle, ustedes filtran los detalles de las cosas ceremoniales, pero ustedes descuidan lo realmente importante. Se preocupan del detalle de la ley, pero descuidan las cosas importantes. Y a veces nosotros nos preocupamos tanto de los detalles que nos despreocupamos de la esencia de la ley que nosotros creemos o seguimos. Porque lo que nosotros creemos tiene una esencia, que es el amor, que es la santidad, la pureza interior, interna, y puede que nosotros, estando preocupados tanto de lo externo, tanto de la apariencia, nos despreocupemos de lo interno. Mira qué mal le decía a Dios a los judíos a través de los profetas en Joel capítulo 2 versículo 13. Joel capítulo 2 versículo 13. Dice, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos al Señor vuestro Dios, porque Él es misericordioso y clemente. Él es lento para la ira, y Él es grande en misericordia, y se duele en el castigo. ¿Qué le hablaba a Joel? De un Dios de amor, de un Dios de misericordia, de un Dios que cuando castiga se duele. Dice, Dios se duele en el castigo. No es un Dios que se deleite en disciplinar o en castigar, sino que dice que a Él le duele. Un Dios de amor, un Dios de misericordia. Y Él los llamaba al arrepentimiento y a la conversión. Y que no se conformaran solamente con rasgar los vestidos, que era otra costumbre que tenían los judíos. Los judíos, cuando recibían una noticia mala o estaban en un duelo, ellos tomaban los vestidos y los rasgaban como una señal de arrepentimiento o de duelo. También cuando una persona decía una blasfemia delante de ellos se rasgaban los vestidos. Se hacían así. En algunas películas sale, por ejemplo, la película La Pasión de Cristo, cuando Cristo declara delante de los judíos que es el Hijo de Dios, el sumo sacerdote dice que rasgó los vestidos porque pensó que estaba escuchando una blasfemia. ¿Cómo este hombre dice que es el Hijo de Dios o que es Dios mismo? Y él rasgó los vestidos. Pero acá Dios les dice, no quiero que rasguen los vestidos, quiero que rasguen su corazón. Quiero que su corazón sea conmovido, quebrantado por mi palabra. Quiero que lo que hagan, lo hagan de corazón. No solamente una religión de las apariencias. Por eso, mi hermano, no estoy hablando en contra de lo que nosotros hacemos en las iglesias o en cualquier culto que tú participes. No estoy hablando en contra de eso. Lo que estoy hablando es que Dios va mucho más allá de lo externo que hacemos. Nosotros con mi familia participamos, y este es un canal de una iglesia cristiana, Casa de Refugio. Ahí nosotros cantamos, adoramos a Dios, nos gozamos en el Señor, escuchamos la palabra, oramos por los enfermos, hacemos muchas cosas en el ritual, en la religión, digamos, lo externo de lo que es el cristiano. Pero si eso no tocara nuestra conducta, y si eso no tocara nuestra vida, sería solamente algo vacío. Y Dios no quiere eso. Por eso uno tiene que pedirle a Dios, Señor, no solamente quiero que transforme lo externo mío, sino que quiero que transforme lo interno mío. Para mucha gente ser evangélico consiste, antiguamente se pensaba, bueno, los evangélicos no toman, no beben, no hacen esto, no hacen aquello, no hacen acá. Y muchas religiones se basan solamente en lo que no se puede hacer. Te prohíben esto y lo otro de acuerdo a sus costumbres. Pero la Biblia habla de algo que va mucho más allá, que habla de un cambio interno. Y mira, para ir cerrando este tema, porque quizás no es un tema que se necesite mucho tiempo para poder entender, les voy a invitar a ir a Mateo 22, versículo 40, donde Jesús nos habla
de dos mandamientos que son importantes. Mateo capítulo 22, versículo 40. Y Jesús dijo esta expresión y yo se la voy a explicar. Dice, de estos dos mandamientos, él habla de dos mandamientos, depende toda la ley y los profetas. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿Cuáles son esos dos mandamientos? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Ese es el primero. Y el segundo, y a tu prójimo como a ti mismo. Esa es la esencia de todo, hermano. El resumen de este libro es eso. Entonces, todo lo que nosotros hagamos tiene que ir saturado de esta esencia. Todo lo que haga en la iglesia tiene que ir saturado del amor a Dios y del amor al prójimo. Si voy a tocar una guitarra en la congregación, tengo que estar impregnado del amor hacia Dios y el amor hacia mi prójimo. Si voy a hacer estudio bíblico los martes, tengo que estar impregnado del amor a Dios y el amor al prójimo. Todo lo que hagamos para Dios, para Cristo, para su reino, para lo que Él nos ha mandado a hacer, tiene que ir saturado de estas dos cosas, de esta esencia, de esta savia, para que usted me entienda. Cuando no está esto, cuando las cosas no se hacen por amor a Dios, cuando las cosas no se hacen por amor al prójimo, es solamente una religión vacía y no genuina y no auténtica. Bueno, mis hermanos, este ha sido el estudio bíblico de este día martes. Sé que se ha entendido con mucha claridad, espero que les bendiga y que el Señor nos ayude a recibir una transformación no solamente externa, sino que también interna, del corazón, del alma y del espíritu. Un abrazo y Dios les bendiga mucho.